Llamo la sección de planes y evaluación de la calidad de la Guardia Civil. Es licenciado en Pedagogía, Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuenta con el diploma de estudios avanzado con la calificación de sobresaliente en el marco de los estudios de tercer ciclo del Departamento de Didácticas Especiales de la UNED. Es especialista universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por CEPADE, Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista universitario en intervención pedagógica con menores. Su currículum es muy amplio y muy extenso, lo voy a dejar aquí. Y como por su especialidad, pues quién mejor que él para hablarnos de esos que sufren en ese hogar, esos críos, ¿no? Y sin más, Enrique. Muchísimas gracias, Miguel Manuel. Bien, evidentemente nos ha dado cuenta que yo he estado aquí desde el primer día y sé que esa mentira se la ha contado también a todos, ¿no? Entonces, de todas formas, todo jefe tiene derecho a tener un buen día y este es el... Muchas gracias. Bueno, la ventaja de intervenir el último día es que uno que ha estado aquí desde el lunes por la mañana, pues ha tenido la suerte de ir haciendo acopio de todas esas valiosísimas aportaciones que los demás ponentes nos han ido regalando, ¿no? Y eso permite redefinir o rediseñar un poco el discurso que yo pretendía ofrecerles hoy aquí. Hemos visto a lo largo de estos 2 días cómo el enfoque fundamental o principal se centraba en la violencia de género dirigida a mujeres, a personas adultas. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con que a raíz de esa violencia de género sobre mujeres adultas hay niños, hay bebés, hay personitas que no tienen la posibilidad ni la capacidad de poder actuar, de poder decidir qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren evitar que se haga con ellos? ¿Vale? Esta imagen que vemos aquí, tan bucólica y tan tierna, muchas veces después adquiere otros tintes, mucho más dramáticos, mucho más feos. En algunas ocasiones, en foros parecidos a este, hemos puesto algún vídeo que tenemos que cortar muchas veces porque son absolutamente inaguantables, en los que se ve una prueba gráfica, palpable, de cómo es el maltrato a un niño. Cuando lo hacemos con la intención de sensibilizar y de tratar de arrimar un poco el asco a nuestra sardina para hacer que el público sensibilice con esa parte de dolor. En este caso no lo vamos a hacer porque estoy convencidísimo de que tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, esa sensibilidad está más que ganada. ¿Vale? De todas formas, vemos esto y si reflexionamos un poco, ¿quién puede querer hacer daño a personitas así, ¿no? Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Cuando estaba preparando este vídeo antes de empezar la ponencia, una persona me decía, qué fuerte. Y no es fuerte en absoluto, es decir, de hecho es lo más leve que he podido encontrar para hablar de violencia de género referida a los niños. Les aseguro que hay vídeos que son muchísimo más duros que este, ¿de acuerdo? Bien, si se fijan un poco en el contexto en el que se han desarrollado estas imágenes, este anuncio de UNICEF, de un simple análisis muy por encima, podríamos llegar a la conclusión de que este fenómeno es algo que afecta a familias con cierto poder económico, ¿no? Un poco la imagen trata de situarnos la escena en el ámbito de una familia de clase media, media alta, ¿no? Clase acomodada. Pero no piensen que esto es un problema que ocurre en una determinada esfera social o en otra. De hecho, el maltrato a los niños no es un daño, no es un mal de la opulencia
ni es un mal de la carencia, de la falta de recursos, sino que es una enfermedad de la sociedad. Y insisto, repito, es una cuestión, es un fenómeno que nos podemos encontrar en cualquier ámbito, en cualquier capa social de nuestro entorno. Por acotar un poco y saber exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos al maltrato infantil, hacemos un poco un recorrido por un par de definiciones que hemos escogido. Vemos que una de ellas nos habla de la presencia de una lesión no accidental, y este es el matiz más importante, resultado de actos de perpetración que pueden tener con una agresión física o con actos de omisión, precisamente por falta de atención, por parte de quienes están a cargo del niño y que requieren de atención médica o de intervención legal. Esta sería una definición de maltrato infantil. Otra de ellas podría ser todo acto o omisión encaminado a hacer un daño, aunque no exista esa intención, pero que de alguna forma perjudique el desarrollo normal del menor. Como ven, los elementos comunes con lo anterior son la posibilidad de acción o de omisión para entender ese maltrato infantil. Si hacemos un recorrido por la prensa, no faltan referencias ni ejemplos a situaciones de maltrato asociadas ya más a situaciones de violencia de género sobre las mujeres. Si fijan en este ejemplo que tenemos aquí de la prensa, un imputado por maltrato mantiene la custodia de sus 2 hijos menores. Son situaciones que se dan, que no todas aparecen reflejadas en un artículo de prensa y que, como vemos en este caso, a pesar de que hay una investigación penal por supuestos malos tratos, a pesar de eso, tenemos a 2 niños de 11 y 13 años que siguen conviviendo con un agresor que es el que conserva la guardia y custodia. Situaciones que, repito, que no todas salen reflejadas en artículos de prensa como este. O como este otro ejemplo de una señora, de una mujer que se ve obligada a permanecer atrincherada, literalmente en su casa, tratando de preservar la seguridad de sus hijos porque alguien ha decidido que tienen que convivir con el padre cuando existe por medio una denuncia por maltrato psicológico y no hay todavía una sentencia en firme. Hablando de maltrato psicológico, este es uno de los tipos de maltrato que puede haber. Tipos de maltrato hay muchos. Aquí nos vamos a centrar, por cuestiones de tiempo, básicamente en 3. Nos vamos a centrar en el maltrato físico, en el maltrato psicológico y en el abuso sexual. Bien es cierto que el abuso sexual podría incardinarse dentro del maltrato físico, pero entendemos que tiene una entidad suficiente, tiene una importancia suficiente como para ser tratado de forma independiente. ¿Bien? Pero estos 3 tipos no son únicos, los 3 tipos exclusivos que existen de maltrato. También nos podemos encontrar otras formas de maltrato, menos frecuentes, por lo menos en nuestra sociedad, pero que no por ello se dejan de ser importantes, ¿no? Si se fijan un poco, podemos encontrarnos con situaciones de abuso fetal que tienen que ver pues, con la ingesta de determinadas sustancias o determinados elementos de la mujer embarazada con la intención de causar daño en su feto, con prácticas de rituales religiosos. Hablábamos estos días de más de una ocasión de esas prácticas de mutilación genital femenina, prácticas de magia negra en niños, prácticas de budismo, etcétera. Y hablamos también de los niños de la calle o niños de la guerra, casos más que estremecedores, los que vemos muchas veces en los medios de comunicación social, pues con los niños en la guerra de Afganistán o con los niños en las favelas de Brasil, etcétera. Insisto, no porque sean menos comunes dejan de ser menos preocupantes. Bien, sí que es verdad que visto lo anterior, vistas esas formas de maltrato de las que acabamos de hablar, su conocimiento nos permite situarnos, nos permite posicionarnos frente a cada uno de ellos un poco en función de nuestra propia cultura, de nuestro propio bagaje cultural, de nuestras propias creencias. Y digamos que hay una serie de condiciones de partida que son comunes en nuestra sociedad y que nos hacen creer, nos hacen entender que, por ejemplo, asociemos siempre el maltrato infantil a situaciones graves, crueles o perversas. Digamos que son aquellas formas más llamativas, aquellas formas que más aparecen en los medios de comunicación, son a las que tendemos a asociar esa imagen cuando hablamos de maltrato infantil, ¿vale? Eso tiene un inconveniente y es que no nos permite conocer o nos permite olvidarnos de otras formas menos llamativas de maltrato, pero que también existen y que también pueden ser igual o más perniciosas, o más peligrosas para la seguridad del niño. También es verdad que los medios de comunicación social
tratan muchas veces el fenómeno desde una perspectiva sensacionalista, presentando generalmente aquellos casos que son más aberrantes, más impactantes, y olvidando aquellos que son un poco menos graves, ¿no? Afortunadamente también es verdad que esos casos también son al mismo tiempo los menos frecuentes, ¿no? Y luego, por otra parte, la cuestión de los prejuicios, de los estereotipos, que, como decía, cada uno aporta ya desde su propia experiencia, ¿no? Desde su propio recorrido vital. Eso que algunas veces nos permite escuchar expresiones del tipo, pues, ¿quién no ha oído alguna vez? Joder, si es que no me extraña que le peguen una paliza, si es que menudo demento, ¿no? Menudo fichaje el niño. Bien, siguiendo un poco con estas cuestiones de cultura popular, yo les propongo un juego serio, en el que tratemos de determinar un poco en conjunto qué hay de mito y qué hay de realidad en distintas afirmaciones, en distintas aseveraciones de las que se manejan diariamente con relación a esta cuestión, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos con la primera, vemos que hay un mito que dice que el maltrato infantil existe, pero es poco frecuente. ¿Están de acuerdo? Todos a veces no, por favor, porque entonces no me entero. Efectivamente, no, hablamos del maltrato infantil en general. Pues efectivamente, vemos que se trata de una cuestión que está presente en nuestra realidad cotidiana, mucho más de lo que podemos creer, que hay muchas formas que no dejan secuelas físicas ni son abuso sexual, un poco es la respuesta a ese planteamiento que hacían ustedes ahora mismo, y que precisamente por eso muchas veces son más difíciles de detectar. Porque lo fácil es acudir al caso especialmente llamativo, al caso especialmente sangrante, pero que luego hay otras formas mucho más soterradas, mucho más ocultas, que pasan mucho más inadvertidas, mucho más desapercibidas. Otro mito tiene que ver con que el abuso sexual infantil es más frecuente hoy en día. Antes no había abuso. Efectivamente. Lo que ocurre es que hoy es mejor conocido, un poco en la línea de lo que comentábamos también estos días atrás, en relación con la necesidad de hacer visible el problema de violencia de género. Pues igual ocurre con el maltrato infantil, ¿no? Independientemente de que sea maltrato infantil per se, sobre la figura de un niño, o que venga derivado de una situación de violencia de género. Sí que es verdad que hoy en día se ven más casos porque hay una mayor detección a nivel de entornos sociales, a nivel de entornos sanitarios, cuando los médicos, cuando desde los servicios de atención primaria se detectan esas situaciones, a nivel de centros educativos en los que incluso algún director osado de colegio decide poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía porque entiende que ahí está pasando algo. Eso hace que haya una mayor revelación de esos casos que hasta ahora muchas veces pasaban inadvertidos. Y un poco lo que comentamos también en la diapositiva anterior acerca de los medios de comunicación social. Es decir, el papel que juegan los medios de comunicación social, que si bien en algunos casos, lo decíamos antes, lo hacen solo desde la perspectiva sensacionalista, pero por otra parte también es verdad que por lo menos ayudan a que el problema sea visible, ¿no? Lo cual actúa en beneficio de esa mayor sensibilización social por parte de todos los demás. Otro mito, este relacionado ya no con la frecuencia sino con la detección del problema, nos habla de que los malos tratos ocurren siempre en la familia. Tampoco. Sí que es verdad en cualquier caso que hay muchísimas más probabilidad de que se dé dentro del vínculo familiar o bien en el entorno social próximo al niño. Cuidadores, familiares, amigos de los padres, etc. Es decir, básicamente, sobre todo en ese entorno. Otro mito relacionado también con la detección nos habla de que el maltratador de niños suele ser generalmente un ser perverso, un enfermo mental o una persona con problemas serios de drogas o de adicciones. No tiene por qué, ¿no? De hecho, se estima, según estudios que se han llevado a cabo en este sentido, se estima que como mucho en torno a un 10-15% de los padres agresores responden a un patrón de padres con alguna alteración psíquica o psicológica grave. 10 o 15%. Además, la consideración de este problema, según ese mito, entrañaría la necesidad de eliminar otras posibles causas contextuales como pueden ser las de tipo económico, social. Otro mito tiene que ver con la que la violencia de amor no pueden ir de la mano dentro de la misma familia. En este sí que están de acuerdo. Lo vemos por ahí, las familias esas
cualquier domingo en el retiro, paseando o con su bicicleta, papá, mamá, con los dos niños, súper felices, sonrisa profident, ahí no puede haber maltrato. Efectivamente, efectivamente. No tiene que ver, no tiene que ver. De hecho, los niños maltratados, como ven aquí, suelen querer a sus padres tanto antes como después de algún episodio de agresión o de maltrato. Y precisamente esa coexistencia de esos episodios que se van alternando es lo que hacen que esta sea aceptable. Me ha dado una paliza tremenda, pero al día siguiente me ha llevado al circo. ¿Vale? Otro mito también relacionado con la detección tiene que ver con que solo es maltrato si es intencionado y que con que solo afecta a clases sociales bajas o desfavorecidas. Este ya tiene pista, ¿no? Este lo hemos contestado antes. Cuando hablamos al principio de la presentación ya decíamos que no tiene por qué ser así. De hecho, no es así, ni muchísimo menos. Vemos que la intencionalidad no es un requisito necesario para considerar un maltrato. Veíamos al principio que también hablábamos no de intencionalidad, no de acción, sino de omisión. Y que no depende de factores sociales, económicos o culturales. Que sí es cierto que coadyuvan, que tienen su parte de importancia, pero no son de forma aislada e independiente desencadenantes o detonantes de esas situaciones. ¿De acuerdo? Centrándonos en el abuso sexual, otro de los mitos nos habla de que solo lo sufren las víctimas de género femenino y que lo padecen sobre todo las niñas guapas. Falso también, como una moneda de 7 euros, ¿no? De hecho, en muchos casos son de niños y la belleza o el atractivo físico, y lo de entrecomillado está puesto adrede, el atractivo físico de menor no es determinante para el abuso. Está puesto adrede porque si alguien se atreve a hablar de atractivo físico de un niño, es que es para darle ya una paliza a él, ¿no? Siguiendo con el abuso sexual, otro mito que nos habla que normalmente el abuso sexual deja huellas que permiten su investigación porque siempre se ejerce con violencia. No es que no tenga por qué, sino que de hecho la inmensa mayoría de las veces no ocurre. Hay una tendencia a la manipulación, a un abuso de la confianza, a utilizar el engaño, a la argucia, amenazas o acciones, ¿no? Juegos aparentemente inocentes de siéntate en mi regazo, vamos a jugar a esto, pero para esto nos tenemos que quitar la ropa. Situaciones que después de eso no dejan ninguna huella y no implican necesariamente, ni muchísimo menos, que se ejerza la violencia. Violencia física, quiero decir. Siguiendo con el abuso sexual, otro mito que tiene que ver con que las madres suelen ser colaboradoras de los abusadores y con que el abuso se denuncia cuando es conocido, en el momento que se detecta, y además cuando es conocido en doble sentido, cuando se detecta y cuando el agresor es conocido. Forma parte de ese ambiente o de ese entorno social próximo a la víctima. ¿De acuerdo? Vemos que no. Hemos de pensar que cuando en algún caso la madre supuestamente se muestra colaboradora, o en principio podemos tener la sospecha de que se muestra colaboradora con el abusador, lo primero que hay que plantearse es si la madre está siendo también víctima de opresión, de violencia o de abuso. Porque a lo mejor lo que hay es un intento por tratar de enmascarar la situación o por tratar de no hacer el problema mayor. Dicho de otro modo, la víctima muchas veces tiende a ocultar por miedo al abusador. Esto se da tanto por parte de los niños víctimas como por parte de las madres. Y sí que es verdad que se suele denunciar con más preferencia o con más prevalencia cuando el abusador es desconocido. Dicho de otra forma, cuando el abusador forma parte del entorno social próximo de la víctima, del niño, existen muchas resistencias o muchas reacciones que paralizan ante la necesidad de poner eso en conocimiento de la Fiscalía. Porque se trata del tío, porque se trata de el abuelo, se trata del padre, etc. Bien, dicho esto, si nos fijamos un poco en las razones, en la etiología por la que aparece el maltrato infantil, vemos que hay distintas causas. El maltrato infantil es multicausal, no obedece solo a una razón. Y vemos que en principio, digamos que hay una combinación de ciertos elementos entre los que entra el agresor, el medio ambiente
y un factor que puede actuar más como desencadenante, ¿no? O como propiciador de esa explosión. Agresor que muchas veces, si lo vemos aquí, muchas veces tiene antecedentes de persona agredida, ¿no? Lo cual ya anticipo que les hace más proclives a llevar a cabo ese tipo de situaciones. Centrándonos un poco en el perfil del agresor o de cómo podría, según los patrones que están estudiados, que cómo puede presentarse ante la sociedad, vemos que generalmente podemos encontrarnos con personas de baja autoestima, personas con mucha sensación de inseguridad, con introvertidos, tímidos, ¿no? Personas que les cuesta mucho hablar en público, les cuesta mucho desenvolverse con normalidad en un entorno social normal, personas que sufren tendencias depresivas en muchas ocasiones, o que padecen algún tipo de neuroticismo, alguna psicopatología, o bien presentan problemas de alcoholismo o de drogadicción. Insisto que todos estos son factores que son caldo de cultivo para que una persona, aquí pone agresor, pero puede ser agresora también, de hecho lo son, para que una persona pueda convertirse en maltratadora infantil. Más cuestiones que tienen que ver con perfiles de agresor, pues personas impulsivas, hostiles, esas personas que actúan y luego piensan, y luego se arrepienten, pero de momento lo han soltado. Personas con escasa tolerancia o escasa o ninguna tolerancia a la frustración, no aguantan que el niño sea nervioso, que el niño haga una trastada, que el niño no responda al perfil ideal que ellos tenían cuando concibieron la idea de tener ese hijo. Lo que tiene que ver con esa inadecuada percepción del niño, ¿no? Es decir, no es esa niña dulce y educadita y vestida con su vestidito de no sé qué, que es la que nosotros habíamos planteado cuando decidimos tener un hijo. O personas, como decía antes, que han sufrido antecedentes de maltrato infantil en su niñez. Es decir, alguien que ya ha sufrido maltrato infantil en su niñez tiene muchas papeletas para volver a reproducir esa conducta cuando él a su vez es padre. Es padre o tiene a su cargo algún niño. En cuanto al agredido, el perfil de agredido, vemos que tienen muchas papeletas para convertirse en víctima de maltrato infantil aquellos niños que vienen con problemas de salud, ya sean congénitos o adquiridos. Un niño que ha nacido con un problema que nos condiciona nuestra vida, que nos hace replantearnos todo ese esquema vital que nos habíamos hecho cuando habíamos decidido tenerlo, o cuando por accidente cambian las circunstancias y de repente nos encontramos con una personita que no es lo que nosotros esperábamos, tienen muchas papeletas para poder después convertirse en persona agredida. Niños hiperactivos o niños que sufren de trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ¿es parecido? Pues lo mismo, son niños, supongo que ustedes conocerán algún caso, que muchas veces son difíciles de tratar porque requieren una atención y requieren una secuencia de actuación con ellos que muchas veces no es la típica de niños normales y que muchas veces puede sacar de las casillas a los padres, a cualquiera que estén aquí, que sea padre o madre, sabrá que muchas veces dan ganas, ¿no? Pero bueno, entre de que te den ganas y el llevar a cabo hay una diferencia, ¿de acuerdo? Niños con bajo o con escaso rendimiento escolar, niños que sistemáticamente, curso tras curso, vienen a casa con 10 suspensos, acaban con la paciencia de algunos padres que la traducen de la forma más brutal, ¿no? Y por supuesto cuando son hijos no deseados. Que decir tiene que cuando nos encontramos con una víctima de un accidente horizontal, pues esa personita tiene muchísimas posibilidades de encontrarse con situaciones hostiles dentro de su propio hogar. En cuanto a los estímulos detonantes, es decir, aquellos que también pueden contribuir desde fuera, con independencia del perfil de agresor y del agredido, pero que pueden coadyuvar, que pueden hacer que aquello explote, pues puede existir una mala relación de pareja, es decir, es un caldo de cultivo muy propicio para que luego quien pague las consecuencias, quien pague el pato, es las personitas que pululan por ahí, por el ambiente, por el alrededor. Cuando hay problemas económicos o cuando hay problemas de hacinamiento porque hay muchas personas obligadas a convivir dentro del mismo espacio físico, cuando hay una situación de desempleo, muy asociada también a los problemas económicos, ¿no? Y sobre todo cuando hay también situaciones de violencia de género en el hogar. ¿Sí? Con independencia de lo anterior, si estamos viviendo una situación de violencia de género en el hogar, con mucha probabilidad esa personita que está por ahí en medio tiene muchas posibilidades de ser víctima en algún momento de una situación de maltrato infantil. Partiendo de esa premisa, o viendo un poco que esa situación de violencia de género puede desencadenar maltrato infantil en los menores, veamos cómo viven los niños ante las situaciones de violencia de género.
La casuística es inmensa, ¿vale? Pero en líneas generales podemos decir que se comportan de distintas formas, pero un poco con arreglo a estos patrones que presentamos aquí. Lo pueden vivir como un secreto, negando la experiencia de violencia. Lo guardan, se lo tragan, se convierten en niños retraídos, niños apáticos, niños que no juegan, niños que se aíslan de los demás cuando van al colegio porque tienen miedo a que cualquier intervención social les haga hablar del asunto aún sin querer y que salga a la luz que su papá y su mamá se tiran las sartenes a la cabeza cada 2 por 3. Pueden surgir conflictos de lealtades, no saben por quién decantarse, porque por un lado tienen a su mamá, que es la que les despierta, la que les lleva el desayuno a la cama, la que les cuida, pero por otro lado tienen a su papá, que aunque tiene eso aquel con su mamá y se llevan así, pero luego por las tardes lleva al parque, le compra chucherías, no sabe muy bien en qué escenario se encuentra y cómo moverse. Una vez que han superado ese conflicto de lealtades y asumen un papel o una posición por uno o por otro, cuando se identifican con la madre, suelen vivir con miedo y con terror esas situaciones, porque saben que la que se les viene encima es dura. Y en cambio, cuando se asocian al padre, cuando se identifican con el padre, lo que suele ocurrir es que adoptan el modelo violento y además en muchos casos lo perpetran. Es decir, que a su vez agreden también a su madre, ¿no? O adoptan un comportamiento violento hacia su propia madre. En cuanto a los efectos que causa la violencia de género sobre los menores, vemos que por una parte, desde el punto de vista cognitivo, puede producir alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central y retrasos psicoafectivos que se desarrollan en distintos ámbitos de su vida, no solo en el ámbito escolar, sino también en su ámbito personal y social, con esos trastornos de socialización que tienen que ver con comportamientos violentos hacia su grupo de iguales y hacia los adultos, con comportamientos de violencia hacia sí mismos, con comportamientos autolesivos, y desde luego con una dificultad notable de mantener relaciones sanas con su grupo de iguales, ¿no? Si este planteamiento global, así como panorama general, lo segmentamos por edades, vemos que en el tramo de edad de la primera infancia, de los 0, 3, 6 años, cuando los niños están sometidos a situaciones de violencia de género, vemos que suelen surgir problemas para establecer vínculos con sus iguales. Hay una dificultad de relación con el grupo de niños con los que se muevan. Hay una manifiesta falta de confianza del niño en sí mismo, niños muy tímidos, muy apocados, muy retraídos. Y hay un abandono emocional que les hace querer y ser queridos menos de lo que deberían. Y avanzamos en el tramo de edad, entre los 2 y 5 años, surgen problemas para diferenciar, para distinguir la realidad de la fantasía. Muchas veces, y esto nos plantea un problema tanto a nivel sanitario, los especialistas o los expertos en el ámbito sanitario, como a nivel policial, de las fuerzas de seguridad, porque cuando se trata de explorar a un menor de estas edades, pues a través de muchas veces de los dibujos que les planteamos o de testimonios que se intentan ir sacando, muchas veces cuesta discriminar qué parte es fantasía y qué parte es realmente la que ha vivido en su entorno. Porque, por lo que estamos viendo aquí, porque realmente se meten mucho en ese papel y tratan de confundir las cosas. En algunos casos, además, se atribuyen ser el motivo generador de conflicto. Es decir, asumen una sensación de culpa, un sentimiento de culpabilidad que les hace ser, bueno, pues, ahora lo veremos, como en el siguiente tramo de edad, pasan a incurrir o pasan a sufrir situaciones de depresión infantil y cosas como mucho más serias, ¿no? Aparte de que además generan un miedo intensísimo a las consecuencias de las agresiones, ¿no? Es decir, toman conciencia de qué es lo que se les viene encima cuando ven que el ambiente está como está, ¿no? En el siguiente tramo de edad, como decíamos, ya entre los 6 y 8 años, vamos ascendiendo un peldaño más en esa formación de la personita, y aquí es donde, como os decía, empiezan a aparecer esas muestras de ansiedad y de depresión infantil. Hay una más notable muestra de aislamiento escolar y social. Es decir, el niño, ante todo, quiere que su problema pase desapercibido, pase inadvertido, no quiere que sus amiguitos del colegio, que su profesora, que sus primos sepan qué es lo que pasa dentro de su casa, y la mejor forma de evitarlo es no hablar, ¿no? Ni de eso ni de nada. Surge, como decíamos antes, con carácter general en ese planteamiento, en esa panorámica general, surge esa generación de alianzas con un progenitor, lo cual le hace que culpabilice al otro. Es decir,
estoy con mamá, luego mi padre es tal, o al revés, ¿no? O sea, la culpable es mi mamá, me quedo con mi padre y a mi madre la machaco. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que podemos hacer nosotros, muchas veces para tratar de ver si estas situaciones se están dando, es, en primer lugar, estar atentos a ciertas señales físicas de alarma que se pueden dar, que no tiene por qué significar que siempre estén asociadas a situaciones de violencia, de maltrato infantil o de violencia de género, pero que sí son indicadores que como mínimo nos hacen, han de hacer que estemos atentos, ¿no? Han de hacer que la sombra de la sospecha planee sobre la situación. Cuando nos encontramos niños con ojos morados, que pueden ser por distintas causas de tipo médico y que cualquiera de ustedes puede explicar mejor que yo, ¿no? Pero que de entrada un ojo morado puede ser indicativo de una agresión. Cuando nos encontramos con fracturas óseas que son inexplicables o muy poco usuales para la edad que tiene el niño en ese momento. Un niño se puede caer y se puede romper un bracito, se puede romper una pierna, pero hay ciertas fracturas óseas que son inexplicables porque muchas veces simplemente el movimiento del niño y la capacidad de moverse hacen casi incompatibles la generación de ese tipo de lesiones. Cuando nos encontramos con contusiones o hematomas con formas de manos, dedos u objetos, cuando un niño ha sido sujetado fuertemente por la muñeca o por el bracito, ¿no? o por el omóplato, por los hombros, todas esas marcas que empiezan a aparecer, o evidentemente las típicas marcas de cinturón sobre la espalda, sobre las piernas, etc. Cuando existen hematomas o contusiones en áreas donde, como decíamos un poco antes, las actividades normales del niño no tendrían por qué hacer que aparecieran, ¿sí? A nadie se le ocurre pensar en un niño que no tenga un hematoma en las espinillas, por ejemplo, pero que lo tenga en la espalda es más complicado, es más difícil, ¿vale? Por poner un poco sobre todo también si aparecen quemaduras, escaldaduras, que pueden aparecer sobre todo en los brazos, en las manos o en las nalgas de los pequeños. Más señales físicas de alarma que tienen que ver con marcas de estrangulación del cuello. Esta ya es del libro, ¿no? Se parece a algo así, es que en blanco y en botella. Otra igual, de libro, y esa seguro que han visto alguna imagen de quemaduras de cigarro que evidentemente no son accidentales. No es que el cigarro esté puesto en el cenicero y el niño ponga su manita encima, sino que es que le han apagado el cigarro en la nalga, en la espalda. Esas marcas de las que hablábamos antes, de esas de torsión o de fricción en las muñecas, en los brazos, en los tobillos, o muchas veces lo veremos también, con ciertos movimientos que pueden hacer que aparezcan lesiones en determinados huesos. Marcas de mordeduras humanas, evidentemente, marcas de látigos, pérdidas en principio inexplicables de conocimiento de un niño que no tenía por qué haber sucedido. Todas estas señales pueden desencadenar algunas veces lesiones que son típicas en niños maltratados y que se traducen en fracturas que se observan en niños que en principio, como decíamos antes, no tendrían por qué haber ocurrido. Un niño que gatea o que no camina todavía difícilmente puede producirse determinadas lesiones. Atención con los sangrados en la parte posterior del ojo. Esos sangrados en la parte posterior del ojo suelen asociarse a esos zarandeos brutales del niño cuando se le coge y la cabecita le va. Un bebé golpeado o con sacudidas muy bruscas puede producir un sangrado en la parte posterior del ojo o bien a consecuencia de un golpe directo en la cabeza. La evidencia de fracturas en la punta de los huesos largos, fémur, muchas veces pues cuando el niño intenta zafarse de su agresor y con esos giros de cintura lo que hace es dislocarse o romperse incluso un hueso en la cadera. Fracturas craneales, que hombre, se puede producir si un niño se cae de un columpio, también, pero en fin, son todo lesiones que pueden ser asociadas o asociables a niños con maltrato, ¿no? O que pueden, por lo menos que tienen que hacer, o nos tienen que hacer pensar que puede haber algo más que un simple accidente, ¿de acuerdo? Costillas fracturadas, cuando especialmente son las de la zona de la espalda. Daños internos como sangrados o rotura de algún órgano, muchas veces asociado a algún traumatismo contundente, con un objeto contundente.
multitud de contusiones o hematomas que pueden haber nacido en diferentes partes y en distintos momentos, con distinto grado de coloración. No es lo mismo tener un hematoma hecho en un momento dado que tener distintos hematomas de distinto color que pueden hacernos pensar en una repetición de esa conducta de agresión, ¿no? Bien, y si hacemos un poco un esquema por tratar de ilustrar mejor esto que estamos viendo, si hacemos un poco de caso a este cuadro de doble entrada, vemos que hay una serie de indicadores del niño que en función del tipo de maltrato ofrecen unos indicios o unos indicadores físicos y otros indicadores que tienen que ver con el comportamiento, con el desenvolvimiento a nivel social del niño. Entonces vemos que cuando hablamos del tipo de maltrato físico, los indicadores físicos tienen que ver con lo que hemos visto un poco también antes, ¿no? Con esas evidencias o con huellas de objetos, con eritemas, con equimosis, con fracturas que son visibles. Y desde el punto de vista del comportamiento nos encontramos con niños que pasan a ser a su vez niños agresivos, niños que juegan destruyendo todo lo que cae en sus manos, es decir, que tienen un afán desmedido por romper todo lo que se encuentran, niños que se vuelven rebeldes, hiperactivos y que sufren muchas veces de ansiedad, ¿no? Lo que les hace incluso aparecer o casi diagnosticar como niños hiperactivos en algunas ocasiones. Cuando el tipo de maltrato es sexual, desde el punto de vista físico aparecen las equimosis, las laceraciones en las zonas genitales, en el ano, y desde el punto de vista del comportamiento existe o surge la culpa, el miedo, la ansiedad, el enfado, y ya en edades un poco más avanzadas las desviaciones sexuales que se perciben pues, en prácticas de juego con juguetes, con muñecos o con compañeros de su misma edad. Siguiendo con el cuadro, si nos centramos en el tipo de maltrato psicológico, desde el punto de vista físico suelen presentar un retraso psicomotor y desde el punto de vista del comportamiento nos encontramos con un deterioro notable de las facultades mentales, con una autodevaluación, con una pérdida de autoconcepto, con rasgos de inseguridad y pérdida de autoestima. Y cuando hablamos del tipo de maltrato emocional, nos encontramos con niños que no juegan, que se aíslan, que son silenciosos, apáticos, tristes, apocados. Esos son los rasgos a los que, desde un punto de vista social, resultan más visibles, ¿no? Y luego hay otro tipo de indicadores que tienen que ver no solo desde el punto de vista de la acción del maltrato infantil, sino también con la perspectiva de la omisión, con la negligencia. Muchas veces nos encontramos con niños con una deficiente nutrición, con una escasa higiene personal, con niños que bueno, pues los vemos por la calle vestidos con abrigo en pleno mes de agosto o con camiseta de tirantes en el mes de febrero, ¿no? Con situaciones así. Con niños que no tienen o no reciben la atención médica que se supone que deben recibir, con el cuadro de vacunas más o menos puesto al día, con las revisiones pediátricas que tienen que haber llevado, etc. Y sobre todo con niños, como vemos en la pantalla, niños que son retraídos, apáticos, que sufren depresión, que además asisten un día sí y dos no al colegio, que muestran conductas que son todos indicadores, insisto, que pueden tener que ver con situaciones de negligencia asociadas o que pueden tener que ver con maltrato infantil. Porque todo esto tiene unas repercusiones. Es decir, un niño que ha sido sometido a cualquiera de esos tipos de maltrato, al final, según va siendo mayor, según se va formando como personita, va planteando una serie de repercusiones que afectan a su propia vida, ¿no? Pues nos encontramos con niños con problemas escolares muy serios desde el punto de vista cognitivo, con niños que presentan alteraciones de la conducta que les hace ser o muy retraídos, apáticos, muy antisociales o muy asociales, o muy agresivos, con niños que desde edades muy tempranas abusan de sustancias tóxicas y de estupefacientes, lo cual es un caldo de cultivo muy fuerte para que muy pronto puedan incurrir en situaciones de delincuencia o moverse en ambientes de criminalidad, o con situaciones ya mucho más dramáticas, o la culminación del dramatismo de estas situaciones que acaban con el suicidio del menor. Desde el punto de vista del abuso sexual, las repercusiones, con independencia de las anteriores, suelen presentar también ansiedad, hostilidad, miedo, rechazo a las relaciones con su grupo de iguales, depresión, un tremendo sentimiento de culpa y una desconfianza hacia todo el mundo que les rodea. Obviamente el tratamiento es complicado de entrada ante niños que han sufrido maltrato,
Pero lo que está claro en cualquier lugar, sin generar dudas, es que requiere que sea integral. Y cuando hablamos de un tratamiento integral, es que en principio lo deseable sería que se estableciesen protocolos que permitiesen tratar por igual a la víctima, al agresor y a la familia. Es decir, es un abordaje multidisciplinar. Algo que, hecho sí, suena muy fantástico, pero que llevarlo a la práctica tiene sus complicaciones. En cualquier caso, cuando hablamos de tratamiento multidisciplinar, lo hacemos o deberíamos hacerlo desde esa triple perspectiva. Es decir, desde la perspectiva, en primer lugar, biológica y psicológica, desde el punto de vista fundamental de la atención sanitaria, y desde los aspectos legales que tienen que ver con la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la intervención de la justicia. Por tanto, y por sintetizar, por ir acabando y presentarlo de una forma muy gráfica, lo primero que procede, desde luego, es el reconocimiento del caso, sin lugar a dudas, brindar la atención que necesita el menor en cada caso, llegando a la hospitalización si es necesario, ofrecer ese tratamiento que necesita y notificar las lesiones a la Fiscalía. Siempre, siempre, siempre. Recuerden lo que decía al principio. Una persona adulta, una mujer, podrá tener sus argumentos para denunciar o no denunciar a su agresor. En definitiva, podrá ser ella la que decida en última instancia si quiere hacer público su problema o si quiere seguir viviendo con él. Pero es una decisión que adopta desde su propia madurez y desde su propio criterio. Pero cuando estamos hablando de niños que normalmente no tienen ni esa capacidad ni la edad para poder disponer de su vida, es alguien quien tiene que velar por sus intereses. Y en eso estamos nosotros. ¿De acuerdo? En cualquier caso, y lo pongo en mayúsculas, no por capricho, no otorgar nunca el derecho al maltrato. Un niño nos podrá parecer muy trasto, nos podrá parecer insoportable, pero nunca, nunca, nunca podemos otorgar el derecho al maltrato a un menor. Y acabo con esta reflexión de Antoni de Melo. Dice que en presencia del cariño es cariño lo que reflejan los niños y que cuando el cariño está ausente no tiene nada que reflejar. Así que si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias.